En la que presentamos la reforma de la Ley de Minas. Vamos a explicar cuál es el marco general por el cual planteamos esta reforma, así como unas consideraciones generales al texto actual y los principales puntos que planteamos para la reforma de esta Ley de Minas. En los últimos años se ha producido en España una lluvia de solicitudes para la apertura de multitud de nuevas explotaciones mineras, debido a dos motivos que han hecho rentables las explotaciones con concentración de mineral muy baja. El principal es el alza de los precios de la mayoría de los metales en los últimos años, algunos de ellos multiplicando hasta por 5 su valor en los últimos 15-20 años. La segunda razón son las mejoras tecnológicas que permiten extraer mineral a un coste cada vez menor. Además, hay que añadir un componente muy importante de especulación financiera y especulativa en todo lo referente a nuevas autorizaciones de explotaciones mineras. La gran mayoría de las nuevas minas se pretenden explotar a cielo abierto, con un mayor impacto ambiental y social. El marco normativo actual nos sitúa ante una grave amenaza territorial que puede suponer la destrucción de miles de hectáreas. De hecho, según datos del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, hay en tramitación más de 1.500 expedientes de proyectos de nuevas explotaciones de minería metálica. La actual Ley 22/1973 de Minas procede de la dictadura franquista en un periodo de desarrollismo económico tras la autarquía con una clara intención de fomentar las actividades extractivas, procediendo de un marco político y conceptual diferente, donde los derechos de participación pública, interés general o cuidado del medio ambiente no se encuentran recogidos. El texto vigente socava el derecho a la propiedad privada para el beneficio de otros actores privados y no el interés general. El texto original de la Ley de Minas de 1973 ha sido objeto de modificaciones puntuales para adecuarlo a diferentes normativas europeas, pero tiene aún pendiente una reforma de calado que permita adecuarlo al marco de derechos democráticos y de protección ambiental del siglo XXI, y al que ni siquiera se adecuará con la adhesión de España a la Unión Europea. Dentro de las leyes vinculadas al territorio, aguas, costas, montes, suelo, se trata de los pocos textos legales vigentes procedentes de la dictadura que todavía siguen en vigor. El proyecto de la reforma de la ley pretende incorporar medidas ambientales imprescindibles para adaptar el régimen minero al acervo comunitario, a la disponibilidad y tratamiento de los recursos hídricos y a los derechos de propiedad privada o participación pública, entre otros aspectos, dotando a nuestro marco jurídico de una norma propia del siglo XXI. Los principales puntos del proyecto de la reforma de ley son los siguientes. En primer lugar, el proyecto de reforma de ley incorpora una planificación clara de la diversidad de los recursos geológicos para protegerlos y ordenar su uso, teniendo en cuenta la planificación ambiental, territorial y urbanística, y desarrollando estudios de impacto sobre el transporte, consumo eléctrico y afección a las aguas. Incluye un mayor control y transparencia, incluyendo órganos consultivos provinciales frente al insuficiente contenido del texto actual, con plazos razonables. Se adecúa la participación pública a lo establecido en la normativa europea y se condicionan los permisos y concesiones al otorgamiento de las autorizaciones necesarias, integrándolo en planes de restauración, desmantelamiento y abandono. Se incluye el principio comunitario de precaución y los análisis de riesgo, estableciéndose también informes preceptivos y vinculantes de las autorizaciones con competencias. La reforma de la ley busca unificar el régimen de aguas, integrando el agua mineral en el ámbito de la Ley de Aguas y no en la Ley de Minas, dando cumplimiento a la Directiva Marco de Agua y respondiendo a la necesidad de considerar el agua mineral embotellada como dominio público hidráulico y que deje de considerarse, como ocurre ahora, como un recurso minero. Proteger el patrimonio natural y el paisaje. La reforma de la ley protege los recursos biológicos del carácter de dominio público de acuerdo a lo establecido en la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Excluye de su aplicación como terrenos objeto de actividades mineras aquellos espacios integrados en la Red Natura 2000, otras áreas de interés natural, y además se protegerán posibles afecciones las zonas destinadas a captación de agua para el abastecimiento humano. Evaluación de impacto ambiental. La reforma de la ley incluye la evaluación de impacto ambiental en los casos de sondeos y mantiene en todos los casos un informe previo vinculante del órgano ambiental. Garantías de sociedades.
La reforma de la ley establece un conjunto de cautelas y adecúa las garantías económicas, técnicas, sociales y ambientales para evitar que sociedades instrumentales sirvan de barrera a la responsabilidad de los beneficiarios o reduzcan las garantías evitando los cazaderechos y las operaciones especulativas. Los adjudicatarios deben ajustarse al plan temporal de explotación. Análisis de la declaración de utilidad pública. Se restringe dicha declaración general para todas las actividades y se deja por una específica en cada caso que obligue a realizar una valoración para obtener dicha consideración. Regular la expropiación. La reforma de la ley plantea el régimen legal de expropiación forzosa como el reglamentario para ocupar los terrenos necesarios previa declaración de utilidad pública en todos los casos. Estos son los aspectos principales que planteamos en nuestra reforma de la Ley de Minas. Creemos, insistimos en ello, en que es una reforma necesaria, es una ley del año 1973 y, por lo tanto, es una ley que no tiene en consideración todas las legislaciones medioambientales de la Unión Europea y, en ese sentido, queda absolutamente obsoleta y necesaria esta reforma para, precisamente, poner al día nuestra Ley de Minas ante, como he dicho, esa lluvia de solicitudes para la apertura de nuevas explotaciones mineras. Y, por mi parte, nada más. Muchas gracias. Tengo una pregunta.